vez presentado el módulo y esclarecidos los aspectos que ustedes tuvieran como duda o preocupación, pues vamos ya a entrar en materia. Vamos a abordar ya la unidad temática número 1, fundamentos del modelo educativo comunitario y de los ambientes innovadores y las características esenciales. Como yo les había dicho, no profundizo en contenido porque ustedes van a trabajar en las tareas de aprendizaje con la bibliografía donde van a obtener esa información que después deberán aplicar. Esta es una conferencia panorámica que va a tener como eje temático lo que vamos a ver a continuación. Pero como les había planteado, todo el contenido tributa a la idea rectora del módulo. Esta idea rectora ustedes la tienen que tener muy presente porque todo lo que vamos a hacer y decir y proyectar y diseñar es para argumentar y demostrar esa idea rectora del módulo que la reitero. La creación de ambientes innovadores en la gestión educativa comunitaria propicia la elevación de la calidad educativa en las instituciones docentes. Vamos entonces a ver los objetivos de la unidad, de esta unidad 1. Aquí tenemos explicar los fundamentos del modelo educativo comunitario, argumentar las características esenciales del modelo educativo comunitario, explicar los fundamentos de los procesos innovadores y argumentar las características esenciales de los ambientes innovadores en la educación. Ya cuando hablamos de ambientes innovadores ya estamos hablando de cambio, ya estamos hablando de transformación. Ahora, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué esa transformación? Eso lo vamos a abordar en esta unidad. ¿Cuáles son los contenidos de esta unidad? Vamos a abordar como primer elemento modelos educativos, los tipos, los modelos de gestión educativa, el modelo educativo comunitario y sus características esenciales. Vamos a abordar también el proceso innovador, las etapas de ese proceso innovador, es decir, la creación de ideas, el experimento inicial, la determinación de la viabilidad y la aplicación final. Y vamos a abordar también ambientes innovadores en la educación, características esenciales. Ahora bien, ¿por qué y para qué innovación en la gestión educativa? Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de gestión, vamos a hablar de modelos, vamos a hablar de calidad. Ahora, ¿por qué y para qué hay que innovar? ¿Por qué la gestión educativa tiene que también abordar elementos innovadores y crear un ambiente innovador en la institución de que se trata? Bien, ese va a ser entonces el eje temático fundamental de esta conferencia panorámica. ¿Cuál es la situación actual en que está la educación en el mundo? Y por lo tanto, en Nicaragua y en mi país, Cuba también. Esta situación actual es muy diversa. Hay cambios en las tecnologías, hay cambios en las publicaciones, hay nuevos materiales, hay cambios metodológicos, hay cambios en la evaluación de la docencia, hay hasta una situación de confusión. La pandemia ha venido también a movernos el piso. Como decimos, cuando nos aprendimos las respuestas nos cambiaron las preguntas de la vida. Es decir que hay toda una una situación actual que nos obliga a repensarnos y a repensar nuestra actividad, y mucho más en una actividad tan importante y de tanta perspectiva de futuro como la educación. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar ¿por qué y para qué la innovación en la gestión educativa? Recuerden que esa pregunta es la que va a estar como eje temático en toda esta conferencia panorámica que les estoy ofreciendo. Ahora bien, si todo esto es así, podemos y debemos seguir enseñando de la misma manera, con este enciclopedismo, y aquí en la imagen hemos tratado de reflejar que queremos a veces introducir directamente en el cerebro de los estudiantes toda una cantidad de información, a veces irrelevante, a veces que no está conectada una con la otra, a veces de una que el estudiante le dé poca utilidad, y además con un enciclopedismo, y por eso está reflejada aquí la biblioteca,
toda una biblioteca que entonces queremos que quepa en la cabeza del estudiante. Eso nos tiene que hacer pensar y eso nos tiene que hacer creer que demanda un cambio en nuestra actuación. ¿Por qué? Porque hay determinadas tendencias en la educación actual, hay nuevos modelos que se reflejan, he tratado de reflejarlo aquí en este cuadro. Esas tendencias de la educación demandan un equilibrio entre conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es decir, los elementos del contenido de la enseñanza, que formemos una actitud emprendedora, una formación integral en la personalidad de los estudiantes, que haya movilidad, incluso porque hasta hay desplazamientos de una ciudad a otra, de un país a otro, el mundo se mueve. Ahora estamos moviéndose menos por la pandemia, pero la movilidad internacional es muy grande y volverá a serlo. Un currículo flexible también está como tendencia. La colaboración y el trabajo en redes, algo que estamos vivenciando. La educación continua, porque nada es estático, ni los conocimientos que adquirí hoy van a ser eternos. Y mucha creatividad y mucha actitud emprendedora que tenemos que formar en los estudiantes. Por lo tanto, ya que estamos respondiendo el por qué tiene que haber innovación, porque los cambios en la educación demandan cambio de modelo y cambio conceptual, de un modelo instruccional centrado en la enseñanza y el profesor a un modelo personal centrado en el aprendizaje y el alumno, y un cambio conceptual que implica transformarse de una concepción del aprendizaje como acumulación y reproducción de información a una concepción del aprendizaje como construcción de conocimiento. Ustedes después van a poder profundizar y van a percatarse, yo sé que ustedes lo saben, pero se van a percatar más aún cuando profundicen en esto, de qué implicación tiene que haya este cambio de modelo y este cambio conceptual. Y cómo esto se tiene que reflejar en la gestión educativa con vistas a la elevación de la calidad. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio de paradigma educativo y aquí lo he tratado de reflejar gráficamente. Esta lámina se explica por sí sola, de una instrucción centrada en el profesor a un paradigma educativo centrado en el estudiante. Por eso decíamos en la diapo anterior que focalizamos solamente la enseñanza y hay que focalizar el aprendizaje con el estudiante como protagonista, cómo aprende, qué piensa, qué siente, qué motivación tiene por ese aprendizaje. Por lo tanto, estamos ya en el ámbito de que tenemos que formar competencias. Competencias como estas que allí ya lo habíamos visto en nuestro módulo anterior: saber, saber hacer, saber ser, saber convivir. Son competencias que los cambios en los modelos educativos nos demandan. Y aquí tengo una pincelada de las inteligencias múltiples del autor Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples. Y no me voy a detener en ello porque quizás ustedes las conozcan y si no pueden profundizar y buscar teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner habla de 8 tipos de inteligencia. Creo que en otro módulo les hablé de esto. Porque antes se decía fulano es inteligente y ahora se dice fulano es inteligente porque hay 8 tipos de inteligencia y puede que usted tenga más desarrollada una inteligencia que otra. Por eso hay que conocer nuestros estudiantes, hay que estudiarlos, hay que atender a las particularidades individuales de ellos, a ver qué tipo de inteligencia tiene desarrollado y cuáles potencialmente puedo ayudar a desarrollar, porque además todas son necesarias. Los invito a profundizar en esta teoría de las múltiples inteligencias del autor Gardner. Aquí tienen esa referencia. Ahora, ¿qué rasgos definen a la sociedad del aprendizaje en esta de la que hemos hablado? Bueno, aquí sintéticamente hemos tratado de reflejar la información, el conocimiento múltiple y el aprendizaje continuo. Esto se dice muy fácil, pero pedagógicamente tenemos que trabajarlo
mucha ciencia, mucha conciencia y mucha paciencia. Porque esta sociedad de la información ya nos demanda innovación. ¿Por qué? Y recuerda que estamos en el por qué. ¿Por qué la innovación? La escuela ya no es la fuente principal del conocimiento. El alumno obtiene conocimientos por muchas fuentes, en muchos contextos, y lo vamos a ver a continuación en la otra página. Hay un exceso de información, y se dice que la información es la que buscan los estudiantes. Y hay un interrogante que ya habíamos hablado de ello en el módulo anterior. ¿Información y conocimiento es lo mismo? Vamos a reflexionar en eso. Tengo información y por lo tanto tengo conocimiento. Tengo mucha información y por lo tanto tengo mucho conocimiento. Realmente sabemos que no es así. Ahora, ¿cómo logramos que la información llegue a ser conocimiento? ¿Y cómo ese exceso de información logramos que los estudiantes sepan discriminar en lo esencial y lo no esencial, lo factible y lo no factible, y lo desarrollador o no? Por eso estamos en el por qué hace falta la innovación. Por lo tanto, tenemos necesidad de desarrollar competencias en el estudiante para que localice, seleccione e interprete críticamente toda esa información. Los informáticos le llaman a ese exceso de información del que todos somos partícipes, infoxicación. A veces queremos obtener información acerca de una temática y entonces el descriptor o el buscador nos da 1.800.543 citas o referencias acerca de ese término. Entonces, por eso ellos le dicen infoxicación. Entonces, como que nos intoxicamos de tanta información. ¿Eso es malo? No. Pero tenemos que entonces que aprender a localizar, seleccionar e interpretar y valorar críticamente esa información que hemos recibido. Y eso depende del nivel de desarrollo intelectual, de la edad. Las edades tienen sus características y de las posibilidades del amplio espectro que tengamos en relación con esa información para hacer la valoración crítica y no aceptar acríticamente todo lo que nos dan esos descriptores y esos buscadores. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de utilizar métodos activos que cumplen con estos objetivos que aquí planteamos. Permiten aprender en colaboración, organizarse, trabajar en forma grupal, responsabilizarse de tareas, aprender a partir de la relación teoría-práctica, desarrollar la autonomía y la experiencia directa y aplicar activa y creadoramente el conocimiento. Y es importante, y por eso les traigo aquí este cono de la experiencia representado gráficamente, porque no es lo mismo lo que me dicen, lo que yo he leído, que lo que he vivido. Por eso el referente experiencial de los alumnos hay que tomarlo en cuenta. Por eso en este módulo yo les decía que el primer momento en la metodología que estamos utilizando y que vamos a utilizar en los encuentros subsiguientes es partir de la experiencia profesional de ustedes y de si es necesario o no perfeccionarla, si es necesario o no innovar y qué valoración crítica hacemos de nuestra propia actividad profesional. Con la filosofía de partir de la práctica, reflexionar en un nivel de pensamiento abstracto después de la observación viva y volver a la práctica, pero en este caso una práctica cualitativamente diferente, cualitativamente superior, porque ya está enriquecida con la práctica inicial, la observación viva y el pensamiento abstracto. Aquí este planteamiento lo hemos querido representar gráficamente. Se parte de la práctica, se eleva a pensamiento abstracto a partir de la observación y se llega entonces a esa práctica enriquecida de que les hablaba. Desde luego, tenemos que tomar en cuenta los elementos fundamentales del proceso de enseñanza. ¿A partir de quién? Del alumno. El alumno, tomando en cuenta
el papel preponderante del alumno, los objetivos en función precisamente de aprendizaje, en términos de aprendizaje, porque somos consecuentes con que el alumno es el protagonista, el entorno social, cultural y económico en que se desarrolla este proceso, el profesor como guía, la materia, es decir, el contenido y las técnicas de enseñanza que debamos utilizar. Aquí he tratado de representarles gráficamente los contextos diferentes en que se realiza el aprendizaje. Ya no es posible que solamente tengamos en cuenta que en la escuela es donde se realiza la actividad de aprendizaje. Hay toda una sociedad, hay toda una comunidad, está la familia, está la escuela, está el grupo escolar y todo esto confluye en la cabeza, en la mente del estudiante. Por eso es importante conocer todos estos contextos para poder dirigir el aprendizaje, que es lo que podemos hacer. Nosotros lo podemos aprender por el estudiante. Nosotros lo que podemos es dirigir el aprendizaje. Y entonces, y estamos obligados a hacerlo cada día más creadoramente, y por eso hay que introducir innovaciones en esa gestión educativa de las instituciones, pero también de nosotros que formamos parte de esas instituciones educativas. De ello se deriva que tenemos que usar métodos donde se vaya ampliando el grado de autonomía del alumno, como reflejamos en este cuadro. Y resumimos entonces qué es aprender. Bueno, aprender es seleccionar, organizar, elaborar, aplicar, evaluar. Si el alumno no es capaz de realizar estas operaciones y acciones, no está aprendiendo. Ya vimos el porqué. La innovación en la gestión educativa. Ahora vamos a ver para qué innovar en la gestión educativa. ¿Qué tipos de competencias debemos enseñar? Conocimientos, estrategias, es decir, saber pensar, autorregularse, planificar, supervisar, autoevaluar, y competencias, es decir, saber resolver las problemáticas que no solamente la escuela, sino la vida, que es más importante, porque la escuela nos debe preparar para la vida, las problemáticas, saber resolver las problemáticas para dar respuesta a problemas relevantes. Modelados en el caso de la escuela, reales ya después cuando estamos en el contexto real. Aquí he querido refrescar los factores del aprendizaje. Ustedes van a profundizar en este aspecto y van a coincidir conmigo que en vez de enseñar a almacenar y catalogar contenidos, tenemos que crear espacios para que el alumno descubra problemas, formule problemas, busque información para resolver situaciones concretas, que pueda valorar y seleccionar información, diseñar procedimientos de resolución, evaluar procedimientos y elegir el más adecuado, detectar errores y encontrar alternativas, sistematizar modos de resolución y trabajar con otros para integrar diferentes perspectivas. Si estamos trabajando en esa dimensión, entonces innovamos para crear espacios para que el alumno llegue a hacer todo esto, y no para almacenar y clasificar los contenidos. Y es como si en la cabeza del estudiante, en su cerebro, tuviéramos muchas gavetitas. Y esta gaveta es para este conocimiento, esta otra gaveta es para esto, pero no hay ninguna relación y por lo tanto el estudiante no puede aplicar y mucho menos puede, integrando esos conocimientos, solucionar problemas profesionales o de la vida cotidiana. ¿Para qué entonces la innovación? Seguimos dando respuesta para elevar la calidad. Y en educación, y estamos en el contexto de la educación, el concepto calidad tiene muchas dimensiones y abarca la relación familia-escuela-comunidad, la calidad de su personal docente, la calidad del diseño curricular,
la calidad de los métodos de enseñanza-aprendizaje, que en definitiva es el docente el que le da vida a ese currículo y esos métodos, la calidad de sus estudiantes, de la infraestructura de su escuela, de su entorno académico, y la calidad, y eso lo vamos a ver también en este módulo y en otro, que tiene que ver con la gerencia, en la dirección, un buen gobierno y una buena administración en la institución escolar. Si todo esto se integra armónicamente y con un objetivo común, estamos trabajando por la calidad en la educación. Y esto también es una respuesta a para qué introducir innovación en la gestión educativa. Aquí les voy a dejar para que después lo analicen un planteamiento de la doctora Marta Martínez Llantada, cubana, una pedagoga contemporánea de acá de nuestro país, y ella analiza el concepto de calidad educacional. Ustedes van a poder y da toda una serie de parámetros de la calidad educativa. Como sobre esto vamos a volver posteriormente en otros contenidos, lo voy a dejar para que ustedes lo analicen de manera independiente. Resumiendo también esta parte, este epígrafe, decimos que la educación deberá ayudar a los alumnos a aprender mediante el desarrollo de competencias. ¿Para qué? Para que gestionen sus propios aprendizajes, para que sean más autónomos en sus aprendizajes y para que dispongan de herramientas que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Educación permanente, en otras palabras, prepararlos para la educación permanente y para identificar la obsolescencia de los conocimientos adquiridos y renovar esos conocimientos ya de forma autónoma, porque no se está eternamente en una institución educacional. Hay un momento en que ya el alumno sale al mundo y entonces tenemos que prepararlo para que identifique hasta qué punto son obsoletos los conocimientos y las competencias que lógicamente le formaron en un momento determinado en la escuela, pero que ya la vida le está demostrando. La vida no para, el desarrollo no para. Vimos en una de las primeras diapos en la complejidad del mundo actual. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para hacer la educación. Tiene que preparar para aprender a aprender. En otras palabras. Pero aprender a aprender no solo requiere técnicas y estrategias, también motivos, es decir, sembrar la necesidad de aprender, sembrar necesidades cognitivas en los estudiantes. Y eso también le da respuesta a para qué innovar. ¿Para qué innovar? Para que el alumno sienta necesidad, porque tenemos que garantizar una relación entre el interés cognitivo y la actividad cognitiva. Si usted no siembra intereses cognitivos, usted no siembra necesidades cognitivas, no va a obtener en los estudiantes una actividad cognitiva, por lo menos con el nivel y la profundidad que se requiere para que se desenvuelva en la vida profesional, en la vida social, en la vida familiar incluso. Por lo tanto, a nuevas formas de aprender tienen que corresponderse nuevas formas de enseñar para, como decíamos, enseñar a aprender. Es lo que tenemos que hacer los profesores para que el alumno pueda aprender a aprender. Para eso es un juego de palabras, pero ustedes saben que no lo es y que tiene mucha profundidad y que demanda de mucho esfuerzo profesional de parte nuestra, los profesores. Y Gardner, el mismo autor de las inteligencias múltiples, dijo, y aquí se los puse porque me pareció pertinente, la escuela ideal es la que enseña a aprender. Así de simple. A modo de conclusión de esta parte, vamos a recordar qué nos demanda la sociedad del conocimiento. El conocimiento es la principal fuente de riqueza de todas las naciones. Hay una presencia acentuada de procesos digitalizados y estamos vivenciando nosotros eso. Hay un desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Hay un gran desarrollo de las redes de comunicación e información. Hay una gran convergencia tecnológica e integración de sectores. Cada día todo es más interdisciplinario. Hay una innovación permanente, una necesidad permanente de innovación.
Aparecen nuevas profesiones y se integran más las disciplinas. Una estrecha interconexión de la sociedad. Miren, compañeros, muchachos, como me gusta decirles, la pandemia, el COVID-19 nos ha obligado a esa integración disciplinaria, porque la solución a este problema mundial no se la da un solo especialista, no se la da un solo perfil. Se han tenido que reunir científicos de muchas profesiones, de muchas disciplinas, para encontrar lo que va apareciendo como una posible solución. Pero además la interconexión entre los países, la colaboración entre los científicos de los países, que desde luego quisiéramos que fuera mayor, quisiéramos que la vacuna cuando esté a disposición de todos los países, de todos los sectores, hasta de los más humildes de todos los pueblos. Pero bueno, en eso seguirá trabajando y optimistamente pensamos que se siga avanzando. Pero estas son demandas de esa sociedad del conocimiento y demandas de la vida. Nadie previó el COVID-19. Llegó, nos planteó demandas y hay que darle solución a esa problemática. Y el mundo, los científicos, los profesionales del mundo, tuvieron entonces que generar una solución para un problema que hasta hace un año era totalmente desconocido para ellos. Entonces hubo que activar los conocimientos, hacer transferencias de conocimientos para solucionar un problema nuevo. ¿En qué nivel de asimilación estamos moviéndonos entonces en relación con la COVID-19? ¿En un nivel reproductivo? No, lo que yo estudié en el libro, cuando me lo dio mi profesor en la universidad, no. Ni siquiera en un nivel aplicativo. Se pasó por el aplicativo, hubo que llegar al nivel de creación. Una solución totalmente nueva para un problema totalmente nuevo. ¿De la nada? No, indudablemente. Hay antecedentes científicos, hay conocimientos básicos, hay invariantes de conocimientos que los científicos saben y pueden aplicar. Pero esa es una mente con un pensamiento alternativo, que es lo que nosotros tenemos que crear. Como entonces vemos el niño en primaria, lo vemos en secundaria, lo vemos en preuniversitario y pensamos, no, pero todavía falta. No, ese pensamiento divergente y alternativo hay que crearlo, formarlo y desarrollarlo desde la primera infancia. Y estamos en un sector que es la educación, que es un medio estratégico en todos los países. ¿Para qué? Para acrecentar el capital humano y social de las naciones y la inteligencia individual y colectiva. La educación es un medio estratégico para enriquecer la cultura en su sentido más amplio, contribuir al aumento de la competitividad y el empleo en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, reitero, ¿cuáles son las tendencias de la educación que también nos obligan a un para qué innovar? Capacidad para construir el conocimiento se construye. Esa transmisión del conocimiento, realmente lo decimos a priori así, pero el conocimiento no se transmite, hay que construirlo. Y cada cual lo construye individualmente con su cerebro. Nosotros no podemos aprender con los estudiantes, nosotros podemos dirigir el aprendizaje de los estudiantes. La flexibilidad de los planes y programas de estudio y en la organización académica, institucional y normativa, la organización de un centro, que es la gestión educativa a la que estamos haciendo referencia desde el nombre del módulo, implica, si es positiva, propicia calidad. Si no lo es, entorpece el desarrollo de esa institución que está compuesta por seres humanos, profesores, estudiantes, personal de otra naturaleza. El énfasis en la planeación, más que en la transmisión de información, y una sólida formación es una tendencia esencial de la educación en esta etapa para el aprendizaje autónomo y autogestionado. Tenemos que lograr que el estudiante autogestione su aprendizaje. ¿Es fácil? No, nadie ha dicho que es fácil, pero es tarea nuestra, como profesionales de la educación que dirigimos estos procesos y que tenemos esa responsabilidad. Dijo un autor, si tuviéramos que elegir un lema, un mantra que guiara las metas y propósitos de la escuela del siglo XXI,
sin duda el más aceptado a estas alturas entre educadores e investigadores, políticos que toman decisiones, intelectuales que reflexionan sobre ella, sería que la educación tiene que estar dirigida a ayudar a los alumnos a aprender. Y no nos cansamos de repetir esto. La educación para la vida, según un autor cubano, del doctor Gustavo Torroella, para él tiene 3 postulados fundamentales. Estamos hablando de educación para la vida, que son palabras mayores. Que la vida humana es la materia más importante a enseñar y aprender. Que la riqueza mayor de un individuo y de un país son sus potencialidades humanas, y más todavía cuando coopera. Que consecuentemente la tarea individual y social más importante es el desarrollo y utilización de las potencialidades humanas para una vida más plena y de mejor calidad. La dirección científica educacional, por eso, tiene que ser muy precisa, y aquí también le planteamos los sustentos, no me voy a detener en ellos porque va a ser objeto de tratamiento cuando avancemos en la unidad temática número 2. Quise, con permiso de ustedes, traerles una cita del apóstol de Cuba, José Martí, apóstol de Cuba y una figura de talla internacional, que dijo, en pocas palabras, muy brillantemente, como todo lo que escribió en su corta vida, resumió qué cosa es educar. Y dijo Martí: educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido. Es hacer a cada hombre el resumen del mundo viviente hasta el día en que vive. Es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote. Y cierra brillantemente diciendo: es preparar al hombre para la vida. Por lo tanto, impulsar la construcción de un modelo educativo, les planteo como reflexión, de esta naturaleza sería innovador y de mucho mérito para todas las instituciones educativas y los colectivos pedagógicos que logren su implantación. Pero teniendo en cuenta que el éxito no es para los que piensan que pueden hacer algo, sino para quienes lo hacen. Y nosotros estamos en este bando, de los que pensamos que lo podemos hacer y lo hacemos. Hay un proverbio chino muy conocido, seguramente ustedes lo han visto, y aquí está como hablando un estudiante. Dame un pescado y comeré un día. Enséñame a pescar y comeré toda la vida. Y eso es lo que nos están pidiendo los alumnos. ¿Comer un día? No. Comer toda la vida, en metáfora. Quiere decir que tenemos que darles herramientas, instrumentos para poder desenvolverse en la vida, como decía Martí, para que flote y no que se hunda, para que pueda coexistir creadoramente y positivamente y exitosamente en las condiciones de vida que le hayan tocado vivir y transformarlas, porque tampoco se trata de una posición contemplativa. Hay que conocer para transformar. Y entonces, ¿de quién es tarea eso con los alumnos? Tarea nuestra, indudablemente. Bien, hasta aquí esta presentación de la unidad 1 que les decía que la conferencia panorámica tenía como propósito dar respuesta a 2 preguntas. ¿Por qué innovar en la gestión educativa? ¿Para qué innovar? Las respuestas ustedes me imagino que ya las fueron elaborando a partir de la información que les daba. Y ya llegamos entonces a las tareas para el aprendizaje de este encuentro. Estas tareas, en la guía como siempre va a estar ubicada en la plataforma van a tener como siempre en los materiales, encuentro 1, van a tener la presentación del módulo del PowerPoint, el PowerPoint de la presentación de la unidad 1 y la guía para el aprendizaje de la unidad 1, además de la bibliografía. Eso lo mantenemos. Estas tareas de aprendizaje que les presento aquí y que están en la guía, se van
a discutir y evaluar en el encuentro siguiente, aplicando la escala cualitativa de excelente, bien, regular o mal a cada actividad de aprendizaje. Quiero hacerles una precisión. Ahí ustedes van a tener ejercicios individuales para su autoevaluación. Es decir, que hay 12 ejercicios para la autoevaluación. Quiere decir que no todos los discutiríamos en el encuentro siguiente, pero aquí sí precisamos que el 1.2, el 1.6, el 1.9 y el 1.12 sí se van a discutir en el encuentro tercero. El encuentro número 2, lo van a ver ahora, va a ser asincrónico, para que ustedes tengan posibilidades de hacer el ejercicio que les señalo aquí. En el tercer encuentro, el segundo, ya les dije, va a ser para desarrollar las actividades. Van a elaborar una cadena de asociaciones con los conceptos fundamentales estudiados. Después que ustedes trabajen con la bibliografía y resuelvan los ejercicios del 1 al 12, van a determinar cuáles son los conceptos fundamentales estudiados. Y con esos conceptos van a hacer una cadena de asociaciones. ¿Qué cosa es una cadena de asociaciones? Bueno, la relación que se puede establecer entre un concepto y otro. Y van a narrar brevemente sus experiencias en la introducción de cambios en su labor pedagógica. Es decir, qué innovaciones ustedes han ido introduciendo en su labor pedagógica a lo largo de los años o en los últimos años. Ahora bien, eso es individual. Ahora, en el segundo encuentro, que es asíncrono, ustedes van a trabajar con la tarea 1.15. Van a seleccionar, ya esto es por equipo, la 1.15 es por equipo, una institución educativa para hacer el estudio de caso que van a realizar durante el desarrollo del módulo sobre la creación de ambientes innovadores en la gestión educativa comunitaria en la institución seleccionada. ¿Qué corresponde? Seleccionar la institución educativa que ustedes, el equipo, decida. Caracterizar esa institución y fundamentar por qué seleccionaron precisamente. Por equipos, en el segundo encuentro, que es asíncrono, ustedes van a trabajar, yo me voy a mantener en comunicación para todas las dudas que ustedes puedan plantear ese día 16, el día 15. Y el equipo se reúne virtualmente, como siempre, una reunión virtual. Se ponen de acuerdo en qué institución educativa ustedes van a seleccionar para hacer el estudio de caso que van a presentar al final del módulo. Bueno, vamos a determinar la escuela tal. Entonces van a caracterizar esa institución, como es, que tiene, como toda la característica. Ustedes saben lo que es caracterizar. Y van a fundamentar por qué seleccionaron esa institución. ¿Por qué precisamente esa institución? Los equipos van a organizar su trabajo, como siempre, virtualmente. Ustedes se comunican, hacen foros, utilizan las alternativas que ya ustedes conocen. Y en los interencuentros y en ese encuentro segundo, que es asincrónico, me podrán plantear las dudas por WhatsApp o por el correo electrónico, que ya ustedes también lo conocen. El resultado de esta actividad de selección de la institución educativa lo deben enviar por correo a mi correo antes del tercer encuentro. Porque ya en el tercer encuentro yo debo haber revisado esta tarea, que repito, es el epígrafe 1.15, la tarea 1.15, que la vamos a ver en el tercer encuentro. Por lo tanto, antes del tercer encuentro me la remiten por correo a la dirección electrónica que ya ustedes conocen. Termino con esta frase que me encontré y que me pareció interesante.
y sé que somos consecuentes con ello, ustedes y nosotros. Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Muchas gracias y seguimos en contacto para obtener éxitos en este módulo como ustedes nos tienen acostumbrados. Nos vemos.